El trato en el cementerio. Nunca olvidaré la época en la que la desesperación por sobrevivir me llevó a transitar por caminos que jamás imaginé recorrer. Era una época de penurias y sombras en la que las calles de Nueva Orleans se teñían de misterio y leyendas oscuras. La ciudad, con su aire melancólico y sus callejones impregnados de un pasado tormentoso, era el escenario en el que mi alma herida buscaba, a cualquier costo, una solución a mis problemas. La pobreza me perseguía día a día y la incertidumbre de un futuro sin promesas me consumía, hasta que llegué a un punto en el que la desesperación me impulsó a arriesgarlo todo. Recuerdo que aquella tarde, mientras la luz del crepúsculo se desvanecía entre la niebla, me encontré vagando por las calles empedradas, sintiendo el peso de la miseria en cada paso. No tenía a quien recurrir. La vida me había enseñado que en esta ciudad de luces y sombras, la suerte se daba a quienes estaban dispuestos a pactar con la oscuridad. Fue entonces cuando oí hablar de un hombre que, según decían, podía ofrecer soluciones cuando todo parecía perdido. Un hechicero, un ser que habitaba los márgenes de la sociedad, cuyos servicios se pagaban no con monedas, sino con la promesa de algo mucho más inhumano. La idea de entregar mi alma para obtener riquezas me llenaba de terror, pero la desesperación era un fuego que consume la razón. Caminé durante horas, siguiendo murmullos y pistas que me llevaron a un barrio olvidado, donde el olor a humedad y decadencia impregnaba cada rincón. La noche estaba avanzada y la luna, oculta tras gruesas nubes, apenas iluminaba el camino. Finalmente, encontré a aquel hombre en una esquina oscura, sentado en lo que parecía ser un andén abandonado. Su presencia, serena y a la vez inquietante, me transmitió una calma perturbadora, como si en su mirada se escondieran secretos demasiado oscuros para ser revelados. Sin muchas palabras de intercambio, comprendí que él era quien podía cambiar mi destino. Me indicó, con gestos medidos, que debía reunirme con él en un lugar apartado, el cementerio del barrio, un sitio donde las lápidas gastadas y los mausoleos olvidados eran testigos del paso del tiempo. El plan era tan sencillo como macabro. Debía realizar un ritual a medianoche, siguiendo sus instrucciones. Se suponía que, al hacerlo, la fuerza que habitaba en lo desconocido me ofrecería las riquezas que tanto anhelaba a cambio de algo muy preciado, mi alma. Durante los días siguientes, la ansiedad me carcomía. Las palabras del hechicero resonaban en mi mente, mezclándose con mis miedos y mis deseos. No podía dormir, cada pensamiento giraba en torno a esa noche fatal. Preparé todo meticulosamente, como si la esperanza dependiera de cada pequeño detalle. Reuní sal, encendí velas negras y tracé en el suelo un círculo perfecto, tal como me había indicado. El frío de la mañana apenas podía disipar el escalofrío que se colaba en mi interior, y mientras me acercaba al cementerio, la atmósfera se volvía más densa, cargada de una energía casi tangible. El cementerio era un lugar que desprendía melancolía y resignación. Las lápidas, marcadas por el paso del tiempo, parecían susurrar historias de vidas truncadas y sueños olvidados. Caminé por entre ellas, con la sensación de que cada paso me acercaba a un destino del que no habría vuelta atrás. Al llegar al lugar señalado, me arrodillé y comencé el ritual. Con manos temblorosas, esparcí sal sobre la tierra fría y dispuse las velas negras en la circunferencia marcada. La oscuridad se hizo cómplice de mi desesperación y el silencio, roto solo por el sonido distante de la ciudad, me envolvió en una especie de trance. El tiempo pareció detenerse cuando el reloj marcó la medianoche. La atmósfera se volvió irreverentemente densa, como si el propio aire se hubiera cargado de una energía ancestral. Fue en ese instante cuando lo sentí, una presencia detrás de mí, tan fría y real que me heló la sangre. No hubo palabras, solo la vibración de algo que había cruzado la barrera entre lo natural y lo sobrenatural. Una voz profunda, resonante como el eco de una tumba, se hizo presente en mi mente. Sin necesidad de que pronunciara palabras, comprendí que la entidad se ofrecía a mí, dispuesta a cumplir mi deseo de riquezas a cambio de mi alma. El terror se apoderó de mí de forma instantánea. La voz, implacable, prometía una vida de opulencia, de lujos y placeres inimaginables, pero a un precio que mi alma jamás podría pagar.
En ese momento, la magnitud del pacto se hizo insoportable y mi instinto de supervivencia me impulsó a huir. Sin mirar atrás, me levanté y corrí a través del cementerio, dejando atrás el círculo de velas y sal, mientras la oscuridad parecía cerrarse a mi paso. Corrí sin parar, con el corazón golpeando mi pecho y la mente sumida en un torbellino de miedo y arrepentimiento. Cada sombra, cada sonido, parecía ser un presagio de lo que estaba por venir. La imagen del ritual, el eco de la voz y la sensación de una presencia ineludible me perseguían incluso en mi huida. No sabía a dónde dirigirme, solo sabía que debía escapar de aquello que había despertado mi condena. Esa noche, en el confuso caos de mis pensamientos y la desesperación, logré refugiarme en mi pequeño apartamento, un modesto lugar que durante tanto tiempo había sido mi único consuelo. Pero nada era lo que solía ser. La experiencia en el cementerio me había cambiado para siempre. Durante días, no pude apartar de mi mente el recuerdo de la voz que me ofrecía un destino tan oscuro. La culpa y el terror se fusionaban en un tormento constante que me robaba el sueño y la paz. La vida cotidiana se transformó en una lucha constante contra la obsesión. Durante las mañanas, me forzaba a salir a la ciudad, a enfrentar el bullicio y la luz que, de alguna manera, pretendían disipar la oscuridad interior. Sin embargo, en cada rincón, el eco del ritual me recordaba que había sellado un pacto imposible de anular. Las noches se volvieron interminables. En la soledad de mi habitación, la mente revivía cada instante de aquel fatídico encuentro. A veces, sentía una presencia apenas perceptible en el aire, una vibración que me erizaba la piel. El miedo se instaló en mi ser y la sensación de haber dejado mi alma a merced de fuerzas que no comprendía se convirtió en mi condena. Intenté buscar ayuda en libros antiguos y en relatos de lo oculto, pero nada podía aliviar la carga que había tomado mi existencia. La desesperación me sumió en una espiral en la que el pasado y el presente se mezclaban y la realidad se volvía un reflejo distorsionado de mis peores temores. La ciudad de Nueva Orleans, con su historia de sombras y magia, parecía burlarse de mí. Cada calle, cada esquina, me recordaba que había hecho un pacto impío y que la balanza de la fortuna se había inclinado de forma irrevocable. Los días se convirtieron en semanas de angustia y la soledad me devoraba desde dentro. Mi salud se deterioró y cada amanecer era una lucha contra la inevitable sensación de que la oscuridad había tomado control de mi destino. La voz que me había ofrecido riquezas resonaba en mis sueños y en mis momentos de vigilia, recordándome que cada deseo tiene un precio y que el precio de la ambición era mi alma. Cada latido del corazón era un recordatorio de que había desafiado fuerzas que iban más allá de la comprensión humana y que, en ese instante, mi existencia estaba sellada. Un día, ya incapaz de soportar el tormento interno, decidí que no podía seguir viviendo bajo la sombra de aquella noche. La desesperación se volvió tan intensa que mi voluntad se quebró y la idea de liberarme de mi tormento se convirtió en una obsesión fatal. No había escapatoria a la maldición que había invocado y la única salida parecía ser la del final. Sin mediar demasiadas reflexiones, me encerré en mi modesto refugio, dejando que la desesperación me guiara hacia un destino del que no habría retorno. Esa noche, el silencio se volvió absoluto y la oscuridad parecía abrazarme con una fuerza sobrenatural. Sentado en la penumbra, con la mente plagada de recuerdos y el corazón saturado de terror, tomé la decisión final. No hubo gritos, ni súplicas, solo una rendición silenciosa ante el peso de mis propios errores. Cerré los ojos y me entregué a la noche, convencido de que al final, la única liberación sería la muerte. Cuando desperté, o más bien, cuando dejé de despertar, mi existencia se apagó en medio de la soledad y el terror que me había acompañado durante tanto tiempo. Los días siguientes se llenaron de rumores y susurros en el vecindario. Encontraron mi cuerpo en la habitación, con una expresión de horror congelada en mi rostro. En la pared, casi borroso pero inconfundible, estaban grabadas las palabras que resumían mi destino: él vino por mí. Nadie pudo descifrar si esa inscripción era fruto de mi última agonía o de una presencia que, incluso en la muerte, se negaba a abandonar. La investigación oficial concluyó que mi desaparición fue consecuencia de un ataque de pánico y autoagresión inducido por mi obsesión, pero en el fondo,
Quienes aún se atreven a hablar en voz baja recuerdan aquella noche como el fin de una existencia condenada por un pacto ineludible. La leyenda de aquel ritual en el cementerio, de la voz profunda que ofrecía riquezas a cambio del alma, se convirtió en parte del oscuro imaginario de la ciudad. Los pocos que recuerdan mi historia la cuentan con un tono de advertencia, de aquellos que han visto cómo la desesperación puede llevar a pactar con fuerzas que trascienden lo humano. Hoy, al repasar mis viejos diarios y las anotaciones de aquella época, me doy cuenta de que mi relato es más que la historia de un joven desesperado. Es una advertencia, un eco que resuena en la noche y que me recuerda que no hay precio demasiado alto cuando se trata de la ambición. La maldición del ritual, la voz que me ofreció un destino de opulencia a cambio de mi esencia, se instaló en la ciudad y en la memoria de quienes, en la penumbra, aún sienten la presencia de lo inexplicable. La trágica ironía de mi destino es que, en mi afán por escapar de la miseria, me sumergí en un abismo del que no pude salir. La oscuridad de aquella noche se convirtió en mi última compañera y la desesperación me arrastró hacia un final inesperado y definitivo. No hubo redención, ni un rescate que salvara mi alma, solo quedó la eterna advertencia de que algunos pactos, una vez sellados, no ofrecen escape. En la ciudad, mi historia se ha convertido en un murmullo, un relato que se transmite de boca en boca como una leyenda urbana. Nadie sabe con certeza qué ocurrió aquella noche en el cementerio, pero las sombras y los susurros en las calles de Nueva Orleans parecen recordar que, a veces, el precio de la ambición es la condena eterna. La voz que me visitó en la medianoche se llevó mi existencia, dejándome atrapado en un silencio eterno que ni siquiera la luz del amanecer puede disipar. Este es mi testimonio, una crónica de terror que nace de la desesperación y se funde con la oscuridad. No hay nombres que puedan dar consuelo en este relato, solo la fría certeza de que, en el instante en que uno decide pactar con lo inhumano, el destino se cierra sin posibilidad de retorno. La noche del ritual marcó mi final, un final trágico e inesperado que se perdió en el eco de las sombras y que, para siempre, selló mi destino en la penumbra. Hoy, en el murmullo de la ciudad, se dice que hay noches en las que se puede oír la voz profunda que una vez me ofreció riquezas a cambio de mi alma. Y en esas noches, cuando la luna se esconde tras las nubes y el silencio se adueña de cada rincón, la gente susurra con temor, él vino por mí. No hay liberación, no hay redención en este relato, solo el eterno recordatorio de que en el precio de la ambición, la oscuridad siempre cobra su cuenta. El invitado de azufre. Nunca imaginé que una noche en la cantina de aquel pequeño pueblo pudiera cambiar mi vida de forma tan irrevocable. Eran los años 60 y la vida en ese rincón olvidado de México transcurría con una lentitud que invitaba a la reflexión y, a veces, a la melancolía. Aquella noche, sin embargo, se convirtió en el inicio de una pesadilla que, hasta el final, desdibujaría los límites entre la realidad y el terror. Recuerdo que, como tantas otras noches, me reunía con un grupo de amigos en la cantina del pueblo. Era un lugar humilde, de paredes desconchadas y mesas gastadas, pero que para nosotros representaba un refugio donde olvidábamos, aunque fuera por un rato, las penurias del día a día. Esa cantina era el punto de encuentro de almas errantes y de historias que se contaban al calor de la bebida. Entre risas y anécdotas, el ambiente se impregnaba de camaradería y el humo del mezcal se mezclaba con el aroma de la madera vieja. Aquella noche parecía prometedora. El viento fresco anunciaba el final de una jornada calurosa y, sin embargo, en el ambiente se respiraba una inusual quietud, un silencio que se colaba en las esquinas. Mientras nos acomodábamos en una mesa en el rincón, poco iluminado por la tenue luz de una lámpara colgante, noté que algo inusual ocurría en la puerta de la cantina. Un hombre, inusualmente bien vestido para el lugar, hizo su entrada sin previo aviso. Su porte era altivo, su figura esbelta y su mirada, de un oscuro fulgor, contrastaba con el ambiente rústico y humilde que nos rodeaba. No recuerdo haber intercambiado palabras con él, parecía preferir la presencia silenciosa. Se acomodó en una mesa cercana y, sin pensarlo mucho, se dirigió al juego de cartas que algunos de mis amigos y yo habíamos iniciado.
Al principio, la atmósfera no mostró ningún indicio de alarma. La bebida seguía fluyendo y las apuestas, entre risas y bromas, parecían una forma inofensiva de pasar el tiempo. Sin embargo, conforme las partidas avanzaban, algo en aquel hombre me inquietó. Sus movimientos eran precisos, casi calculados, y sus victorias se acumulaban de forma sorprendente hasta el punto de que parecía desafiar las leyes del azar. La situación se tornó tensa cuando uno de los jugadores, cansado de ver cómo el extraño ganaba ronda tras ronda, se alzó con una acusación que resonó en toda la cantina. En medio del murmullo de voces sorprendidas y miradas escépticas, el hombre respondió con una risa pausada y perturbadora. Fue en ese instante, en medio de aquella atmósfera cargada de alcohol y expectación, que algo imposible sucedió. Al cruzar las piernas de forma deliberada, reveló uno de sus pies. No era un pie humano, la piel era rugosa, las uñas largas y curvadas, y lo más impactante, sus dedos se transformaban en pezuñas de cabra. Por un breve y eterno instante, el tiempo pareció detenerse en la cantina, mientras los presentes se sumían en un silencio sepulcral, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Antes de que pudieran reaccionar, el hombre se desvaneció de la vista. No hubo estruendo ni sonidos. Simplemente, como si se hubiese fundido con la oscuridad de la noche, desapareció dejando tras de sí un olor penetrante a azufre que invadió cada rincón del lugar. Esa fragancia, tan inconfundible y perturbadora, se quedó grabada en mi memoria. Durante el resto de la noche, el ambiente se transformó. La algarabía habitual fue reemplazada por un silencio incómodo, y las miradas se cruzaban con la mezcla de asombro y temor. Nadie parecía atreverse a hablar del incidente, era como si aquel suceso hubiera traído consigo una maldición que amenazaba con desatar algo aún peor. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la incredulidad se mezclaba con la fascinación, por otro, una sensación de inquietud permanente se instalaba en el alma de quienes habíamos estado presentes. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la imagen del pie inhumano, la risa fría y aquella fragancia a azufre. Las calles del pueblo parecían llevar consigo el eco de ese misterio, y el rumor se extendió de boca en boca con la rapidez de una llamarada. Algunos decían que era obra de un ser sobrenatural, otros afirmaban que se trataba de un impostor, pero la mayoría simplemente guardaba el silencio, temerosa de invocar algo que ya había despertado. En mi caso, la experiencia me dejó marcado de forma indeleble. Esa noche, en la cantina, me arrebató parte de mi inocencia y me empujó a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Comencé a investigar por mi cuenta, a indagar en las historias antiguas del pueblo y a conversar, en secreto, con aquellos que afirmaban haber presenciado sucesos similares. Lo que descubrí fue tan desconcertante como perturbador. Resultó que, hacía décadas, en ese mismo pueblo, se habían reportado encuentros inexplicables en noches de fiesta y embriaguez. Se contaba que un ser con rasgos inhumanos solía aparecer en ciertos eventos, ganando partidas de cartas y dejando una marca indeleble en la memoria de los presentes. La leyenda, transmitida a través de generaciones, parecía haberse olvidado en algún recoveco del tiempo hasta aquella noche fatídica. La idea de que había algo más allá de lo visible me invadió de manera abrumadora. Empecé a notar detalles en mi entorno que antes había ignorado, la forma en que las sombras se movían en las paredes, el eco sutil de pasos en callejones oscuros y la persistente sensación de que alguien me observaba desde la penumbra. La fragancia a azufre, esa que había dejado el misterioso visitante, aparecía de vez en cuando en mi hogar, sin explicación aparente. Era como si aquel ser hubiera dejado una parte de sí mismo en el ambiente, una especie de firma macabra que desafiaba toda lógica. Durante semanas, mis días transcurrieron en un estado de inquietud perpetua. La realidad se mezclaba con la pesadilla, y cada nueva aparición o rastro parecía confirmar que la leyenda era más que un simple cuento de viejas. La desesperación por entender lo inexplicable me llevó a visitar la biblioteca del pueblo, donde repasé crónicas antiguas y recortes de periódicos. Descubrí que, en épocas pasadas, ciertos eventos inexplicables se atribuían a pactos oscuros o a la manifestación de fuerzas que iban más allá de la comprensión humana. La posibilidad de que aquel extraño en la cantina no fuera un simple impostor, sino algo vinculado a lo sobrenatural,
comenzó a calar hondo en mi psique. Mientras más investigaba, más se revelaban fragmentos de una historia oculta. En una vieja crónica, leí que durante una temporada de sequías y penurias, un ser de apariencia similar había ofrecido a cambio de prosperidad riquezas a quienes se atrevieran a sellar un pacto con él. La descripción era vaga, pero los detalles, la vestimenta impecable, la risa perturbadora y el pie de cabra, coincidían de manera inquietante. La posibilidad de que aquel suceso en la cantina fuese parte de un ciclo de oscuros pactos, de ofertas impías hechas en el margen de la embriaguez, me llenó de una mezcla de terror y fascinación. La obsesión me llevó a sumergirme en un abismo de noches sin descanso y de días marcados por la incertidumbre. El pueblo, con su calma aparente, se había convertido en el escenario de un misterio que parecía resistirse a ser resuelto. Las historias se entrelazaban con el rumor de la embriaguez, y cada carta jugada, cada apuesta ganada, se veía imbuida de un significado siniestro. No había salvación en la incredulidad. La experiencia se había convertido en una advertencia de que lo inexplicable acecha en los lugares más insospechados. Con el paso del tiempo, noté que mis propios hábitos empezaban a cambiar. La noche se volvió mi enemiga y mi confidente. Mientras mis amigos poco a poco volvían a sus vidas cotidianas, yo me encontraba sumido en una rutina de vigilia perpetua, intentando descifrar los mensajes ocultos en las sombras. Las calles del pueblo, que antes eran el reflejo de una vida sencilla, ahora me parecían laberintos oscuros en los que cada esquina podía ocultar la huella del ser que aquella noche había irrumpido en la cantina. La atmósfera en el pueblo se transformó. Los vecinos comenzaron a evitar reuniones y a hablar en susurros sobre el extraño visitante. La leyenda se volvió un tabú, un tema que despertaba tanto miedo como fascinación. Sin embargo, la experiencia personal se negó a ser olvidada. Yo sabía lo que había visto y sentido, y esa certeza se convirtió en el lastre que me impedía descansar. La obsesión me llevó a buscar a aquellos que, como yo, habían sido testigos de aquel fenómeno. Algunos me contaron que habían visto destellos de luz en la noche, como si la figura desapareciera en un destello de fuego, mientras que otros afirmaban haber percibido una presencia que se desliza en silencio por las calles, dejando un rastro de un olor a azufre inconfundible. Cada relato añadía una capa más a la espesa niebla de misterio que envolvía el pueblo, y cada nueva experiencia me hundía más en la desesperación. A medida que los meses pasaban, mi salud se deterioraba. La presión del terror y la obsesión me consumían, y empecé a sentir que algo se había quebrado en mi interior. Las noches se alargaban en interminables vigilias en las que la imagen de aquel pie inhumano se repetía sin cesar en mi mente. La realidad se mezclaba con la alucinación, y el límite entre lo tangible y lo onírico se desdibujaba en cada parpadeo. Un día, mientras caminaba solo por una calle poco transitada, sentí que alguien me seguía. No hubo un sonido, solo la sensación de que una presencia invisible se mantenía a mi lado. El temor me paralizó y corrí sin detenerme hasta llegar a mi casa. Allí, en la penumbra de mi habitación, el recuerdo del visitante se hizo aún más vívido. La fragancia a azufre invadía el aire y la sensación de ser observado se transformó en una certeza aterradora. Era como si aquel ser hubiera dejado una marca indeleble en mi existencia, un recordatorio de que la noche siempre guarda secretos oscuros. La paranoia se apoderó de mí. Empecé a revisar cada rincón de mi hogar, convencido de que en algún lugar se escondía la presencia del extraño. Las horas se convertían en una interminable sucesión de temores y vigilias, y mi mente se consumía en un mar de dudas. ¿Acaso aquel ser era real? ¿O había sido producto de mi desesperación y del alcohol que aquella noche me había embriagado el juicio? La respuesta se me escapaba, y la incertidumbre me dejó sumido en una angustia insoportable. Finalmente, la noche trajo consigo una revelación que cambiaría mi destino de la forma más trágica e inesperada. Era una noche especialmente fría, con la luna oculta tras densas nubes que apenas dejaban entrever la oscuridad. Me encontraba en mi habitación, envuelto en un silencio mortal, cuando sentí, de nuevo, la presencia inconfundible. Esta vez, sin embargo, no se limitó a aparecer en la periferia de mi visión, se acercó, lentamente, hasta posicionarse justo en el umbral de mi ventana. La figura era inconfundible, alta, delgada,
con esos ojos oscuros y la sonrisa perturbadora que había marcado aquella noche en la cantina. El terror que sentí fue insoportable. No pude moverme, mi cuerpo se volvió rígido y el corazón parecía querer salirse del pecho. La presencia se quedó allí, inmóvil, como si midiera mi alma. No hubo gritos, ni palabras, solo el silencio sepulcral de un destino que se acercaba con paso firme. La fragancia a azufre se intensificó y, en ese instante, comprendí que mi existencia estaba sellada. Sin previo aviso, la figura se desvaneció en un parpadeo, dejando tras de sí un vacío y una sensación de condena inminente. Aquella noche, el terror se transformó en mi último tormento. La obsesión, el miedo y la desesperación se fundieron en un abismo del que no pude escapar. Los días siguientes se volvieron un reflejo de la desolación, la soledad, el aislamiento y la inminencia de un final trágico me acechaban en cada esquina. La ciudad, con su ruido y su rutina, parecía indiferente al destino que me aguardaba. Mi mente, ya desgastada por meses de pesadilla, comenzó a ceder ante la presión de una existencia rota. Una madrugada, sin una razón aparente, la vida se apagó en un instante. No hubo protestas ni gritos, solo el silencio final de un ser consumido por el horror de sus propias obsesiones. Mi cuerpo fue hallado en la habitación, con la mirada fija en el vacío, como si en mis últimos momentos hubiera visto algo que ningún ser humano debería contemplar. En la pared, casi borrado por el tiempo, se encontraba grabado el mensaje que selló mi destino: Él vino por mí. Nadie pudo descifrar si esas palabras habían sido producto de mi última agonía o si, en un acto de macabra ironía, la presencia había dejado su sello en mi existencia. La investigación oficial atribuyó mi muerte a un ataque de pánico y desesperación, consecuencia de años de soledad y obsesión. Sin embargo, para quienes aún se atreven a hablar en voz baja sobre aquella leyenda, mi destino es un recordatorio de que la oscuridad y lo inexplicable pueden cobrar vida sin ofrecer redención. El misterio del hombre de la cantina y su extraño pie con pezuñas de cabra se sumó a la tradición de historias sin resolver, una advertencia de que, en un mundo lleno de sombras, algunos pactos y presencias se llevan consigo la esencia misma de la vida. Hoy, al repasar esos recuerdos en la penumbra de mi mente, me doy cuenta de que mi historia es solo un eco en la vasta noche de la existencia. La cantina, ese escenario de encuentros y despedidas, sigue siendo recordada como el lugar donde la realidad se encontró con lo sobrenatural, y donde un extraño bien vestido se convirtió en la encarnación de un mal que jamás fue comprendido. El olor a azufre, la imagen de la sonrisa perturbadora y la visión del pie inhumano se han grabado en la memoria colectiva como advertencias silenciosas de que algunas noches esconden horrores que desbordan la lógica. Mi destino, trágico e inesperado, se ha fundido con la leyenda de aquel encuentro en la cantina. No hubo salvación ni rescate, solo el inexorable avance de una maldición que se cierne sobre aquellos que se atreven a buscar respuestas en la oscuridad. La ciudad, con su incesante bullicio y su aparente normalidad, oculta secretos que devoran vidas, y en cada rincón se esconde la posibilidad de encontrarse cara a cara con lo inexplicable. Mientras la vida continúa para quienes quedan, mi historia se ha convertido en un susurro, en una advertencia para aquellos que, en la embriaguez de la desesperación, deciden cruzar la línea entre lo humano y lo prohibido. En la penumbra, entre el murmullo de los recuerdos y el eco de aquella noche fatídica, el extraño de la cantina sigue siendo una presencia ineludible, un recordatorio eterno de que el precio de la ambición y la desesperación puede ser la pérdida total de uno mismo. No hay final redentor en esta crónica, solo la amarga certeza de que en un pequeño pueblo de México, en una noche que parecía ordinaria, la oscuridad se manifestó en forma de un ser imposible, y, como en todas las historias de horror, mi destino se selló sin la posibilidad de escape, dejándome como testimonio de un mal que jamás se disipó y que, en la fría luz del amanecer, reclamó mi alma. En los días posteriores, la cantina se convirtió en un lugar de leyendas, un sitio donde el susurro del viento parecía llevar el eco de aquella risa perturbadora y el olor a azufre se mezclaba con el humo del mezcal. Los habitantes del pueblo, en silencio, recuerdan aquella noche con temor y asombro, mientras la historia se transmite de generación en generación, como una advertencia de que lo inexplicable puede surgir en el momento más inesperado. Hoy, cada vez que la noche cae sobre el pueblo,
y la luna se oculta tras nubes densas, se dice que se puede sentir la presencia del extraño bien vestido, como si la sombra de aquel ser siguiera acechando entre las risas y los lamentos de una gente que ha olvidado que, en el rincón más humilde de la existencia, el horror puede cobrar vida en un instante. Y así, mi historia, escrita en la penumbra y sellada con un final trágico, perdura como un eco eterno de la oscura noche en la que lo imposible se hizo realidad. El estudiante y el libro prohibido. Nunca olvidaré la época en la que mi vida se debatía entre la fe y la desesperación en medio de las antiguas calles de Roma. En aquellos años, estudiaba teología en una prestigiosa universidad, rodeado de libros polvorientos y secretos que parecían susurrar desde cada rincón de la biblioteca. La ciudad, con su historia milenaria y sus sombras alargadas, ofrecía un escenario en el que lo místico y lo real se entrelazaban de forma inquietante. Mi existencia transcurría entre clases, lecturas intensas y noches de estudio solitario en la biblioteca. La rutina, aunque extenuante, me proporcionaba una estabilidad que valoraba mi mente inquieta, deseosa de entender los misterios del espíritu y del más allá. Sin embargo, una tarde, mientras recorría las estanterías de una sala poco transitada, me topé con un volumen que no parecía encajar en la clasificación habitual. Era un libro de apariencia desgastada, con la tapa de cuero agrietado y sin título visible en la portada. Lo saqué cuidadosamente de la estantería, casi como si temiera perturbar algún equilibrio ancestral. Al abrirlo, me enfrenté a un mar de símbolos y letras que desconocía. Las páginas estaban escritas en un idioma que no recordaba haber estudiado, y su caligrafía, meticulosa y algo anticuada, evocaba un pasado remoto. No pude evitar sentir que ese libro, oculto en el olvido, había sido dejado allí por una razón. La leyenda que circulaba entre algunos profesores y estudiantes hablaba de un ritual prohibido, un conjuro para invocar al diablo, encerrado en esos textos enigmáticos. Mi curiosidad, alimentada por la mezcla de erudición y rebeldía, me impulsó a intentar descifrar parte de su contenido. Durante días me sumergí en la lectura del libro, esforzándome por comprender sus símbolos y frases fragmentadas. Cada página parecía abrir una puerta a un universo paralelo, donde la fe y la oscuridad se debatían en una lucha interminable. La atmósfera en mi habitación se fue tornando más densa a medida que avanzaba en el texto. Las velas encendidas para iluminar la lectura parecían vacilar, como si una presencia invisible se alzara en la penumbra, observándome. A pesar del temor que comenzaba a gestarse en lo profundo de mi ser, la necesidad de descubrir la verdad sobre aquel ritual me dominaba. La noche en que decidí recitar una parte del ritual se mantiene grabada en mi memoria con una intensidad dolorosa. Había elegido un pasaje que, según el libro, supuestamente abría un velo entre nuestro mundo y el de las sombras. Con la voz temblorosa, me senté en mi habitación, rodeado por la luz parpadeante de unas pocas velas. El ambiente estaba cargado de una quietud antinatural, y el murmullo distante del tráfico en las calles de Roma parecía haberse desvanecido. Sin más compañía que mis propios pensamientos, comencé a pronunciar las palabras inscritas en aquella lengua olvidada. Cada sílaba que escapaba de mis labios resonaba en la habitación, como si la misma oscuridad quisiera escucharme. El eco de mi voz se entrelazaba con el crepitar de las velas y, en un instante, sentí que el aire se volvía más frío, más denso, casi tangible. No había gritos ni exclamaciones, solo una sensación creciente de que algo había sido despertado. Terminada la recitación, me quedé inmóvil, con la mente inundada por un silencio abrumador y una extraña presencia en el ambiente. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Al intentar descansar, una inquietud constante se asentó en mi interior. La sensación de ser observado persistía, y en varias ocasiones abrí los ojos solo para encontrar la habitación vacía, salvo por la penumbra que se movía de forma imperceptible en las esquinas. La imagen que más me atormentaba era la de una figura oscura, con unos ojos rojos intensos que, según creí ver en un parpadeo, se asomaban desde el rincón de mi habitación. No llegué a distinguir detalles,
solo la certeza de que algo o alguien me había visitado esa noche. Durante las semanas siguientes, el terror se convirtió en una constante que me acompañaba a cada instante. Las pesadillas comenzaron a invadir mis noches. En mis sueños, figuras sombrías se alzaban en la penumbra, persiguiéndome sin tregua. La explicación que buscaba en la lógica y en la ciencia se desvanecía frente a la evidencia de que el ritual había abierto una puerta a algo que no podía ser contenido. Cada marca que aparecía era una cicatriz que relataba la invasión de un mal que se negaba a liberarse. Las noches se volvieron interminables y la realidad se desdibujó en una mezcla de vigilia y sueños perturbadores. El ambiente en mi hogar se transformó. Ya no era un santuario de conocimiento y fe, sino el escenario de una pesadilla viva. Los murmullos en la oscuridad, los crujidos en las paredes y la persistente sensación de ser acechado se sumaron a la agonía que me consumía día a día. La decisión de buscar ayuda no fue fácil. La vergüenza y el miedo a ser etiquetado de loco me impedían acudir a las autoridades o a mis profesores. La soledad se convirtió en mi única compañera, y mis intentos de explicar lo inexplicable quedaron sepultados en un silencio que yo mismo impuse. Con el tiempo, las marcas en mi piel se multiplicaron y la intensidad de mis pesadillas aumentó hasta el punto en que mi salud física y mental comenzó a deteriorarse gravemente. Llegaron días en los que el terror se transformaba en un estado permanente de alerta. Durante las horas más oscuras de la noche, creía ver sombras que se deslizaban por los pasillos, escuchar voces lejanas que pronunciaban palabras en aquella lengua olvidada. La convicción de que el ritual había abierto una brecha entre mi mundo y algo siniestro me invadió por completo. No había manera de ignorar la sensación de que mi alma estaba siendo reclamado, de que había sellado un pacto del que no había retorno. Finalmente, mi estado se volvió insoportable. La angustia y la desesperación me llevaron a buscar ayuda en un lugar que creía seguro, una pequeña iglesia en las afueras de la ciudad, donde esperaba encontrar consuelo y, tal vez, una solución. Sin embargo, lo que allí encontré fue solo el reflejo de mi propia miseria. La comunidad, incrédula ante mis relatos, me miraba con ojos llenos de compasión y escepticismo a partes iguales. El sacerdote, un hombre anciano y cansado, me escuchó en silencio, con la mirada fija en el suelo. No hubo palabras de alivio, solo la advertencia de que algunas cargas eran demasiado pesadas para ser liberadas por medios humanos. La opción que se me ofreció fue la del exorcismo, un ritual que, según la tradición, podía purgar al espíritu maligno que se había adueñado de mí. La idea me llenaba de un terror aún mayor, pero la desesperación me impulsó a aceptarla. Durante una noche en la que la luna apenas se asomaba tras nubes espesas, me sometieron a un ritual que parecía sacado de las mismas páginas del libro prohibido. Rodeado de símbolos y oraciones, sentí que mi ser se fragmentaba, que la presencia oscura se resistía a abandonar mi cuerpo. La lucha interna fue titánica, y durante horas, el exorcista y sus asistentes se entregaron a un combate de fe y desesperación. El ritual se prolongó en una mezcla de gritos contenidos, oraciones fervientes y el incesante palpitar de mi corazón. En esos momentos, la realidad se volvió un torbellino de visiones, imágenes de fuego, de sombras danzantes y de rostros distorsionados que se abalanzaban sobre mí. La figura que había despertado aquella noche en mi habitación aparecía de nuevo, más imponente y aterradora, con sus ojos rojos ardiendo como brasas en la penumbra. La sensación de estar atrapado en una red de maldición era tan abrumadora que sentí que mi propia alma se desvanecía entre el clamor del ritual. A pesar de los esfuerzos, algo no pudo ser expulsado por completo. La lucha interna dejó cicatrices profundas, no solo en mi espíritu, sino en mi cuerpo y en mi mente. Las marcas que había adquirido se hicieron permanentes y cada día se volvía una batalla contra una fuerza que parecía alimentarse de mi desesperación. El exorcismo, lejos de liberarme, había desatado en mí una condena aún mayor. La presencia oscura se había fusionado con mi ser, convirtiéndome en un receptáculo de un mal inextricable, un testigo involuntario de una fuerza que desafiaba la comprensión humana. Con el tiempo, mi existencia se transformó en una sucesión de días grises y noches interminables. La ciudad, con sus calles bulliciosas y su rutina aparente, contrastaba con la tormenta interior que me consumía. Cada paso que daba, cada mirada en el espejo, me recordaba la deuda impía que había adquirido. La obsesión por el libro,
el ritual y la voz que me reclamaba se convirtió en mi condena diaria. El peso de lo inexplicable, de haber desafiado lo prohibido, se hacía insoportable y el miedo a perder mi identidad se transformó en una angustia paralizante. Mis intentos de encontrar una solución se vieron truncados por la realidad misma. La comunidad religiosa, a pesar de sus oraciones y ritos, no pudo revertir el destino sellado aquella noche. La presencia oscura se había convertido en parte de mi ser y cada intento por separarme de ella solo intensificaba el terror. Las noches se llenaron de gritos en mi mente, de sombras que se abalanzaban sobre mí en un frenesí de desesperación, y el libro prohibido, olvidado en un rincón de la biblioteca, parecía reírse en silencio de mi infortunio. En una última y desesperada tentativa de liberación, decidí volver al lugar donde todo había comenzado. Con el corazón henchido de una mezcla de miedo y resignación, regresé a la biblioteca de la universidad, con la esperanza de encontrar alguna pista, algún mecanismo que me permitiera deshacer el pacto. La sala, cargada de la fragancia del tiempo y del polvo acumulado, me recibió con una quietud inquietante. Me dirigí a la sección donde había hallado aquel libro, y entre las sombras de los estantes, lo volví a encontrar, tal como lo recordaba, un volumen oscuro, sin título, con páginas que susurraban secretos en un idioma olvidado. Mientras lo sostenía entre mis manos, sentí que el eco de aquella noche se intensificaba, como si el libro mismo estuviera vivo y me reclamara. La desesperación me invadió, y supe que había llegado el final de mi búsqueda. Esa misma noche, el terror alcanzó su clímax. El ambiente en mi modesto apartamento, ya saturado de presencias y recuerdos oscuros, se volvió insostenible. La figura de ojos rojos, la voz profunda que prometía riquezas y condena, se materializó con una intensidad que me paralizó de miedo. No hubo gritos ni resistencia. En un instante de total vulnerabilidad, la oscuridad se apoderó de mí de forma definitiva. Sentí que mi ser se fragmentaba en un torbellino de dolor y desesperación, y que mi existencia se desvanecía en medio de un abismo del que no podía escapar. Al amanecer, mi cuerpo fue hallado en mi habitación, con la mirada fija en un vacío que parecía contener la esencia de todo mi tormento. La expresión en mi rostro era una mezcla de terror y resignación, como si en mis últimos momentos hubiese contemplado la verdadera cara del mal. En la pared, casi imperceptible pero inconfundible, se habían grabado unas palabras: «Él vino por mí». Esa inscripción, fruto de una fuerza desconocida, se convirtió en la última huella de mi trágico destino. La investigación posterior no logró descifrar completamente lo ocurrido. Las autoridades, incapaces de explicar la naturaleza de la presencia ni el origen de las marcas en mi piel, concluyeron que mi muerte había sido el resultado de un colapso nervioso inducido por la obsesión y el aislamiento. Sin embargo, en los círculos de aquellos que aún se atreven a hablar en voz baja sobre los misterios de lo oculto, mi historia se convirtió en una advertencia: hay conocimientos prohibidos que, una vez invocados, exigen un precio demasiado alto, y el alma humana, frágil y desesperada, puede quedar irremediablemente condenada. Los meses se convirtieron en años, y mi relato se desvaneció en el olvido de la rutina universitaria. No obstante, en las sombras de la biblioteca y en las esquinas de las salas de estudio, aún se murmura acerca de un estudiante que intentó descifrar un libro prohibido y pagó el precio final. La leyenda de aquel ritual, de la presencia oscura y de las marcas indelebles en la piel, se funde ahora con el eco de una advertencia eterna: hay puertas que, una vez abiertas, no pueden ser cerradas, y hay conocimientos que no están destinados a ser descubiertos. Hoy, mientras la ciudad de Roma continúa su incesante ciclo de luces y sombras, y la biblioteca guarda celosamente sus secretos, el recuerdo de esa noche fatídica sigue vivo en la mente de aquellos que conocen la historia. La búsqueda de la verdad, en su forma más oscura, dejó en mí una marca imborrable, y la promesa de riquezas ofrecida a cambio de mi alma se convirtió en la condena que selló mi destino. No hay redención en mi relato, ni salvación para aquellos que se atreven a desafiar los límites de lo prohibido. Mi historia, escrita en el silencio de mis últimos días y en el eco de mis pesadillas, es la crónica de una obsesión que llevó a la perdición y a un final trágico e inesperado. La voz profunda y la figura de ojos rojos siguen resonando en la penumbra, recordándonos que, en el mundo de lo oculto, algunos pactos tienen un precio que la vida no puede pagar.
Entre los susurros de la comunidad universitaria y las leyendas que circulan en los pasillos de la biblioteca, mi trágico destino se ha convertido en un eco perpetuo de advertencia. Se dice que en las noches más silenciosas, cuando la luna se oculta tras nubes densas y el silencio se hace absoluto, se puede sentir la presencia de aquel mal invocado. La existencia y la condena de un alma perdida se funden en un susurro incesante: Él vino por mí. No hay final que ofrezca redención, solo la amarga certeza de que en la búsqueda de lo prohibido, la oscuridad siempre reclama su deuda, dejando tras de sí un vacío eterno. El encuentro en la carretera. Aquella década de los 70 me encontró solitario, conduciendo por una extensa carretera desierta en Texas en busca de algún destino que, sin saberlo, cambiaría mi existencia para siempre. La inmensidad del desierto, el cielo abierto y la soledad de la vía eran, en teoría, el escenario perfecto para una travesía tranquila. Sin embargo, la realidad demostró ser mucho más oscura y retorcida. Eran horas tardías, y la carretera se extendía en una línea infinita, iluminada únicamente por los faros de mi modesto vehículo. El calor del día se había disipado, dejando paso a una brisa fría que apenas lograba quebrantar la sensación de abandono que se respiraba en el aire. La soledad era casi palpable, y cada kilómetro recorrido se mezclaba con el eco de mis propios pensamientos, a veces melancólicos, otras veces llenos de una extraña anticipación, como si el destino me aguardara en algún recodo olvidado. Mientras avanzaba, la monotonía de la ruta me envolvía en un estado de semi-hipnosis. La calma de la noche, el murmullo del motor y el susurro del viento eran mi única compañía. Fue entonces cuando, a lo lejos, vi algo que distorsionó por completo esa calma aparente: un auto varado al lado de la carretera. La silueta del vehículo, oscura y sin brillo, emergía del horizonte como una sombra suspendida en el tiempo. Mi instinto me impulsó a detenerme, a ayudar a quien pudiera estar en peligro, aunque una parte de mí se resistía a abandonar la seguridad relativa de mi viaje. Aceleré hasta reducir la distancia, con la incertidumbre de no saber qué esperar. El auto varado parecía abandonado, pero el estado en que se encontraba sugería que, en algún momento, había habido una presencia. Bajé del vehículo con cautela, mi mente mezclando la preocupación por el posible accidente con la extrañeza de la situación. No era común encontrar autos varados en esa desolada vía, y algo en el ambiente me decía que aquella escena estaba a punto de dar un giro insospechado. Mientras me acercaba, noté una figura que emergía de las sombras, casi como si hubiera surgido del propio asfalto. Allí, frente al auto, se encontraba un hombre alto, vestido con un impecable traje negro. Su presencia era imponente y, sin embargo, había algo en su mirada que no correspondía a la humanidad. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían observar cada uno de mis movimientos, y su sonrisa, una mueca torcida y perturbadora, desafió toda lógica. En ese preciso instante, el terror se apoderó de mí de manera inexplicable. Sin poder comprender del todo la magnitud de lo que veía, retrocedí instintivamente. Mi mente apenas asimilaba la imagen cuando, en un parpadeo, la figura pareció materializarse de nuevo en el borde de mi visión. Con el corazón acelerado y la mente inundada de una mezcla de confusión y pánico, decidí abandonar el lugar. Corrí de regreso a mi auto, sin detenerme a mirar atrás, pero el recuerdo de aquella figura me perseguía como una sombra eterna. Una vez de vuelta en mi vehículo, encendí el motor a toda velocidad, deseando dejar atrás aquel extraño encuentro. Fue entonces cuando, al mirar por el espejo retrovisor, lo vi: la figura seguía detrás de mí, flotando en el aire sin moverse realmente, como si se tratara de un reflejo espectral. Lo más perturbador era que, a pesar de mi aceleración, la figura se mantenía constante, sin desplazar sus piernas, permaneciendo suspendida en la oscuridad. La sensación de ser observado se intensificó a cada segundo, y el pánico se transformó en una urgencia casi primitiva de huir de aquel destino. Mientras pisaba el acelerador, la radio de mi auto se encendió de repente, emitiendo una estática inquietante. En medio de ese ruido, pude distinguir una voz, profunda y fría,
que susurraba, casi imperceptible pero inconfundible: nos volveremos a ver. No hubo más palabras, solo ese eco, que retumbó en mi mente con una claridad escalofriante. El mensaje se coló en cada fibra de mi ser, como si la presencia me estuviera advirtiendo de un destino inevitable y sin escapatoria. La carretera se convirtió en una escena de terror psicológico. Cada luz, cada sombra, parecía ocultar el recuerdo de aquel encuentro. Durante las siguientes horas, la sensación de ser acechado se volvió una constante y el miedo a lo desconocido se instaló en mi interior. La figura, como un espectro que se resiste a desaparecer, persistía en mi visión y la voz de la radio se repetía en un bucle interminable en mi mente. La realidad se volvió difusa, y cada kilómetro recorrido era una lucha contra la certeza de que algo inhumano me estaba persiguiendo. El tiempo parecía desvanecerse en un torbellino de angustia y desesperación. La soledad de la carretera me ofrecía poco consuelo, y la inmensidad del desierto se convirtió en un escenario de pesadilla. Durante largos minutos, conduje en una especie de trance, sin saber si mi mente jugaba malas pasadas o si la presencia era real. Los recuerdos de aquella figura vestida de negro se mezclaban con la cruda realidad del aislamiento en la noche tejana, y la voz en la radio se volvía un eco persistente, una advertencia que no podía ignorar. Cada estación de servicio o recodo de la carretera se transformaba en un posible escenario de encuentro. Mi paranoia crecía, y cada vez que me detenía para descansar o para revisar la ruta, sentía que mis ojos se encontraban con una sombra que no pertenecía a este mundo. La sensación era abrumadora, y en esos momentos, el miedo se apoderaba de mi capacidad de pensar con claridad. No sabía si el destino me había marcado para vivir en una eterna persecución o si era producto de una mente al borde de la locura. La experiencia se prolongó durante días, en una espiral descendente de terror y confusión. La figura persistía en mis pensamientos, y cada vez que veía su silueta en un espejo o en la oscuridad, un escalofrío recorría mi cuerpo. La radio seguía reproduciendo, de manera esporádica, el mensaje que parecía condenarme a un encuentro futuro. La repetición de esas palabras se volvió una obsesión, y no había forma de borrar de mi memoria la imagen de aquel hombre de traje negro, con su sonrisa perturbadora y su mirada inhumana. Conforme avanzaban los días, mi salud se deterioraba. La ansiedad se convirtió en una constante, y el insomnio, en un tormento que desdibujaba la línea entre la vigilia y la pesadilla. El peso de la experiencia me llevó a cuestionar cada sombra, cada sonido, como si en cada rincón del camino se escondiera la promesa de un nuevo encuentro. Mi mente, asediada por el terror, comenzó a fragmentarse, y la soledad se volvió un abismo del que no podía escapar. Llegó un momento en el que, tras varios días de incesante paranoia, comprendí que debía enfrentar lo que me perseguía. La única forma de liberarme de aquel mal era detenerlo de una vez por todas, o al menos entender su naturaleza. Decidí que, en una de esas noches, cuando la luna apenas lograra filtrarse a través de las nubes, detendría mi auto en un lugar seguro para observar detenidamente. No buscaba el enfrentamiento, solo deseaba comprender el porqué de aquella presencia que parecía haber tomado mi vida en sus manos. Aquel anhelado encuentro ocurrió en una larga noche de invierno. La carretera estaba desierta, y el frío era tan intenso que el aliento se convertía en vapor en el aire. Detuve mi vehículo en un recodo, alejándome de la incesante marcha del destino. La soledad era absoluta, y el silencio, profundo. Con la respiración entrecortada y el corazón latiendo de forma desbocada, encendí las luces y salí a caminar un poco, con la esperanza de ver algo que disipara mis dudas. Caminé unos metros y me giré, mirando a través del espejo retrovisor, con la convicción de que esa vez podría discernir la figura con mayor claridad. Fue entonces cuando la vi, a lo lejos, en la penumbra del horizonte. La silueta del hombre se movía lentamente, como si flotara sobre la superficie de la tierra, sin realmente caminar. El rostro seguía siendo un enigma, pero la sonrisa, esa mueca inhumana, se hacía más visible, como una señal macabra en la oscuridad. El miedo se apoderó de mí en un instante, y supe que la lucha contra mi destino no tenía escapatoria. La figura, implacable, parecía acercarse sin hacer ningún movimiento adicional. Cada segundo se alargaba en una eternidad de terror, y la voz en la radio,
esa vez en un tono más bajo y casi imperceptible, volvió a susurrar: nos volveremos a ver. La sensación era insoportable. Sentí que mi existencia estaba colgando de un hilo y que la presencia me estaba reclamando de una manera que no podía comprender. El terror se había transformado en una carga insoportable y el peso de cada kilómetro recorrido era la confirmación de que mi vida se dirigía hacia un final inevitable. Con el corazón encogido, regresé al auto y arranqué, pero no había manera de huir del destino. La figura parecía seguirme a cada instante, reflejada en cada superficie, en cada sombra que se alargaba en la carretera. La voz de la radio se repetía en mis oídos como un eco constante, marcando cada momento de mi desespero. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de noches plagadas de terror. La experiencia me dejó marcado de una forma que ni el tiempo podría borrar. La imagen del hombre de traje negro, la sensación de ser observado y la voz que me prometía un reencuentro se transformaron en el epítome de mi existencia. La soledad se volvió una cárcel, y cada kilómetro en la ruta era una condena a un destino que ya no podía evadirse. Mi salud se deterioró rápidamente. La tensión, el insomnio y el miedo constante me arrastraron a un abismo del que ya no pude salir. Los amigos que aún intentaban apoyarme se alejaron, incapaces de comprender la magnitud de mi obsesión. El mundo exterior parecía haber perdido su color, y la única luz que quedaba en mi vida era el lúgubre resplandor de aquella presencia inhumana que me acechaba día y noche. En un último y desesperado intento de comprender mi destino, decidí acudir a la única opción que me parecía posible: escribir todo lo que había vivido. Cada detalle, cada sensación, cada aparición se convirtió en palabras en un cuaderno que se transformó en mi diario personal. La escritura fue mi refugio y mi castigo, la única forma de dar sentido a la pesadilla que me había devorado desde adentro. En esas páginas, traté de explicar lo inexplicable, de encontrar una lógica en el caos, pero lo único que logré fue confirmar que mi existencia se había convertido en un relato de horror sin final. El final llegó de forma tan inesperada como trágica. Una noche, mientras conducía de regreso a casa después de una jornada marcada por el terror, la figura apareció una vez más en el espejo retrovisor, tan inmutable como siempre. Esa vez, el miedo se volvió una presencia tan opresiva que no pude resistir la presión de la desesperación. En un arranque de terror absoluto, pisé el acelerador con toda la fuerza que mi cuerpo podía reunir, tratando de dejar atrás aquella sombra. Sin embargo, en ese instante, la radio se encendió sola y la voz susurrante resonó en todo mi ser: nos volveremos a ver. La frase, tan simple y a la vez tan definitiva, se volvió el preludio de mi final. El auto perdió el control en un recodo peligroso de la carretera. El impacto fue brutal, una colisión con la realidad que borró de un instante toda posibilidad de redención. El ruido del metal retorcido y el estruendo del choque fueron la última sinfonía de una existencia marcada por el terror. No hubo gritos, ni rescate, ni palabras de consuelo. La oscuridad se apoderó de mi cuerpo mientras la imagen de la figura se disipaba en la penumbra, dejando tras de sí la certeza de que había sido reclamado por aquello que tanto había temido. Al amanecer, los restos de mi auto y mi cuerpo fueron hallados en la orilla de la carretera, en un estado que desafiaba cualquier intento de explicación lógica. La escena fue tan desoladora como el camino en el que había viajado. La policía y los rescatistas apenas pudieron discernir detalles en medio del caos. Solo se encontraron señales de un extraño mensaje en la radio y, en el eco de mi último aliento, las palabras "nos volveremos a ver" quedaron grabadas en la memoria de quienes encontraron mi destino. La investigación oficial concluyó que el accidente fue resultado de una pérdida de control inducida por el pánico, pero en los rincones más oscuros de la región, mi historia se transformó en una leyenda. Algunos decían haber visto una sombra inmutable en el retrovisor de los autos que pasaban por aquella carretera, o haber escuchado, en la quietud de la noche, un susurro que resonaba con la promesa de un encuentro ineludible. La imagen del hombre de traje negro y la frase que había marcado mi destino se convirtieron en un recordatorio eterno de que, a veces,
el horror se cierne sobre la existencia sin ofrecer redención alguna. Ahora, mientras la vastedad del desierto y la soledad de la carretera continúan siendo testigos de innumerables historias, mi destino se funde con el eco del silencio. La figura que me persiguió aquella noche se ha convertido en un espectro inquebrantable, un recordatorio de que en el mundo real, el terror puede surgir de la nada y reclamar la vida sin previo aviso. No hay salvación, ni final esperanzador, solo la amarga certeza de que mi existencia fue absorbida por la oscuridad, dejando tras de sí un legado de miedo y desesperación. Con el paso de los años, mi historia se convirtió en una advertencia para quienes se aventuran a recorrer aquellas carreteras solitarias. Los conductores que pasan por ese tramo hablan en voz baja del extraño que sigue apareciendo en sus espejos retrovisores, de la voz que, en la radio, susurra promesas sombrías. Nadie sabe con certeza si mi destino fue obra de la mente, del destino o de una presencia inhumana que se niega a abandonar este mundo. Solo queda el eco del silencio, la imagen persistente de una figura inmutable y el recordatorio de que, en un instante, la realidad puede desmoronarse, llevándose consigo todo lo que se conoce. Cada una de estas historias nos sumerge en un abismo de sombras y misterios que desafían la realidad. Desde encuentros inexplicables hasta pactos oscuros, el terror acecha en los rincones donde la luz parece no alcanzar. ¿Será que lo que has escuchado es solo ficción, o acaso hay algo más allá de lo que podemos comprender? Comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete para seguir explorando juntos el lado más oscuro de la existencia. Recuerda, en la noche, las sombras hablan.